tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el presupuesto general de la República. Ese es el nuevo tema, el cual estaremos tratando el día de hoy. El presupuesto general de la República, como les había dicho, es el que se elabora cada año por parte del Estado para ver cuáles van a ser los ingresos públicos y asimismo cómo se va a destinar este ingreso por medio del gasto público, que sería para las diferentes instituciones del Estado. Por eso es que anteriormente veíamos que cuáles son los ministerios del Estado y cuáles son también los entes descentralizados que existen. Mirábamos 22 entes y mirábamos 16 ministerios del Estado. Entonces todo ese ingreso que se genera, que se va a generar o que va a recaudar el Estado, se va a estar entregando para las diferentes instituciones, las que estábamos viendo anteriormente. El presupuesto general está integrado por los presupuestos de las entidades descentralizadas, entidades de base territorial, las empresas del Estado por funciones. Asimismo incluye las partidas, asignaciones y subvenciones otorgadas por el presupuesto general de la República a favor de los presupuestos, tales como las entidades descentralizadas por funciones y las descentralizadas territoriales, empresas del Estado, instituciones financieras del Estado y otros órganos autónomos del Estado dependientes del presupuesto general de la República. De igual forma, incorpora las partidas, asignaciones y subvenciones a favor de particulares, sean personas naturales o jurídicas. Entonces, lo que vemos aquí es la distribución de esos ingresos por parte del gobierno en las diferentes instituciones que vemos. Instituciones públicas, instituciones públicas como ministerio y también los entes descentralizados donde vemos los diferentes institutos que conforman también el Estado. Entonces son muchas instituciones las que forman parte del Estado y entonces ver cuánto va a ser el gasto para cada año y en base a eso se va a las necesidades de cada institución, se va a elaborar lo que es el presupuesto general de la República. PGR que le decimos aquí. Desde el punto de vista legal nos dice que el presupuesto general de la República, aquí las siglas PGR, es una ley nacional orientada desde la Constitución Política, es decir, en la Constitución Política está que se tiene que elaborar lo que es el presupuesto general de la República. Desde el punto de vista contable es un instrumento de la administración pública que tiene como función realizar la contabilidad de la nación, es donde se realizan los cálculos de los ingresos y los egresos, de los gastos que tendrá el país durante un año, y como toda contabilidad, dichos cálculos deben de efectuarse a través del balance de ingresos y gastos. Entonces también lo podemos ver desde el punto de vista contable como si miráramos un estado de resultados con ingresos y gastos, pero en este caso va a estar determinado por los gastos. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado no venden o no generan grandes cantidades de ingresos. Por lo tanto, aquí va a estar en función de cuánto es el gasto que se necesita, los fondos que necesita cada una de estas instituciones para cubrir sus gastos, y en base a eso va a ser la meta del gobierno en relación a cuántos ingresos ellos necesitan. Entonces, por ese lado va a estar en función de los gastos. No es en función de ingresos, sino en función de gastos, y los gastos me van a determinar a mí cuántos ingresos yo necesito obtener en el año para poder cubrir los gastos que van a cubrir a todas las instituciones del Estado. Desde el punto de vista político-económico, define y ejecuta el tipo de política macroeconómica y sectorial que el gobierno ha decidido realmente implementar durante ese año. Cada número que se coloca en el presupuesto tiene como origen una decisión de política, la cual puede ser influida por la sociedad civil si así lo desea. Entonces también vemos que obviamente forma parte de la macroeconomía, porque tiene que ver con impuestos, tiene que ver con inversión extranjera, con la creación de nuevas empresas, porque eso va a determinar cuántos ingresos va a tener el gobierno. Porque si lo vemos a modo de tributo,
Entonces vemos que entre más empresas haya en un país, mayores impuestos va a acumular el gobierno, va a obtener. Entonces eso depende también de la macroeconomía, como es la inversión, el riesgo país y muchos aspectos que tienen que ver con la inversión nacional y extranjera. La vigencia del ejercicio presupuestario comenzará el 1 de enero, expirará el 31 de diciembre del año. El contenido de los presupuestos incluirán objetivos y políticas presupuestarias y los ingresos y egresos previstos para el ejercicio presupuestario. Los mismos deben reflejar todas las fuentes de ingreso y la totalidad de los egresos con sus respectivas desagregaciones. Entonces aquí, como estamos viendo que los presupuestos son elaborados con esos dos grupos principales que son los ingresos y el otro que son los gastos, pero cada uno de ellos tiene que tener sus propias desagregaciones. Es decir, tenemos ingresos ¿por qué? Ingresos por tributos, por no tributos, ingresos por donaciones, ingresos por préstamos con instituciones extranjeras, y igual con los gastos, gasto por salario, gastos por intereses de esos préstamos, gastos por todo lo que tiene que ver con tener trabajadores, los pasivos de los trabajadores. Entonces se tiene que detallar cada una de las partes que conforman los ingresos y también cada una de las partes que conforman los gastos de ese presupuesto. Entonces en sí el contenido de un presupuesto, sus ingresos y sus gastos, y detallado cada uno de ellos. El presupuesto de ingresos, los ingresos contienen las estimaciones de los recursos a percibir y las fuentes, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que hay ingresos tributarios, que son los ingresos de impuestos, ingresos no tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y de gestión de patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización. Entonces vemos que hay muchos tipos de ingresos, pueden existir. Entonces la importancia aquí es ver qué tipo de ingresos son los que se van a incluir. Vemos que hay muchos tipos de ingresos. Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y gestión de patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización, transferencias, préstamos y donaciones. Esos son los tipos de ingresos que vamos a incluir dentro del presupuesto. Esta es la parte de ingresos. La parte de egresos, los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a realizarse durante el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea su fuente de financiamiento. Aquí vamos a ver cuáles van en la parte de egresos, los gastos corrientes, distinguiendo en esta partida los salarios, remuneraciones, gastos de capital, gastos financieros, servicios de deudas, transferencias, adquisiciones, transacciones de activos y pasivos financieros. Ahí vemos todos los renglones de egresos que van a estar incluidos dentro del presupuesto. En los presupuestos de egresos se utilizarán las técnicas más adecuadas para mostrar el cumplimiento de las políticas, metafísica y producción de bienes y servicios dentro de los programas y proyectos a ejecutarse por los entes del Estado. Gasto devengado se considerará gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto cuando quede afectado definitivamente al devengarse un gasto según lo establecido. Entonces, ¿cuándo es un gasto devengado? Cuando realmente se dio, se pagó. Egreso comprendido es el momento de registro en el cual se afecta la disponibilidad de los créditos presupuestarios. El egreso devengado es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito y por tanto ejecutado, y el egreso pagado es el momento del gasto que ejecute el cumplimiento financiero de la obligación contraída. Entonces, el egreso comprendido es un
posible egreso que va a realizarse en un futuro. Entonces ahí, ingreso comprendido es un posible egreso que puede darse en un futuro. El ingreso de vengado es el registro de lo que se gastó al crédito, y se da por gastado un crédito, y el ingreso pagado es el ingreso que ya se canceló, o sea, ya se pagó, se canceló, entonces ese es el ingreso pagado. Hay diferencia entre los tres, entre el ingreso comprendido, que es el ingreso que puede ocurrir en el futuro, el egreso de vengado es el que se está registrando, que ya se dio por gastado, y el egreso pagado es el momento del pago. El presupuesto tiene efectos directos sobre la vida de la mayoría de la población. La importancia está en la forma en que se va a captar los ingresos nacionales, de los cuales una mayor parte proviene de los ingresos de la población a través de los impuestos, lo que yo decía al inicio cuando abordaba el primer tema de la clase, explicaba las generalidades de la contabilidad gubernamental, y un poquito veíamos que al inicio se centra en el Estado, y el Estado por medio del presupuesto general de la República. Y este presupuesto, su mayor fuente de ingresos van a ser los impuestos. ¿Y dónde vemos esos impuestos? Los impuestos los vemos a través de la recaudación. La recaudación, para eso existe la Dirección General de Ingresos, que es la DGI, que se va a encargar de recaudar todos los impuestos. ¿Y de dónde se obtienen impuestos? Obtenemos impuestos cada vez que se vende una empresa o un negocio, cada vez que compremos nosotros como individuos, estamos pagando impuestos. Estamos pagando impuestos cuando compramos, estamos pagando impuestos cuando tenemos un salario mayor a 100,000 córdobas al año, y las empresas obviamente están pagando un 30% anual de sus ganancias, y entonces todo esto forma parte del ingreso nacional, que es parte de ese gran bolsón de ingresos tributarios en el presupuesto general de la República. Entonces, todos contribuimos como ciudadanos a este presupuesto general de la República a través de del pago de nuestros impuestos. Otra procede del endeudamiento, que al final también afecta a la población por el aporte que en forma de impuestos hace a la deuda contra ellos. Entonces aquí vemos qué importancia tiene este ingreso nacional a nosotros como individuos, de una forma en el que aportamos por nuestros impuestos, y en la otra también que nos vemos afectados en el sistema de que a medida que el gobierno se vaya endeudando externamente, entonces también eso achica el gasto público, y entonces pueden venir esas subidas de impuestos, que son las que más afectan a la población, y que es cuando la población se levanta o que reclama. La forma en que se han estructurado los gastos nacionales, indicando la proporción que se destina a promover la producción, a incrementar los servicios públicos de salud, de educación, incremento del gasto en construcción de vivienda, infraestructura básica, entre otros. Y la parte de ingresos, vemos esa gran importancia, porque a medida que exista un mayor flujo de ingresos en el presupuesto general de la República, o que el gobierno capte más ingresos, entonces eso se traduce en que se va a mejorar lo que es la educación, se le va a pagar o se va a contratar más educadores o más personal de salud. Entonces estos servicios de los cuales la población igual tiene acceso, entonces también se van mejorando. Entonces ahí vemos una importancia radical en lo que es el presupuesto general de la República y cómo nos afecta, tanto en la parte de ingresos como en la parte de ingresos a todos los ciudadanos. El presupuesto general de la República como contabilidad nacional es un balance de ingresos y gastos, lo que veíamos anteriormente. En el proceso de elaboración debe de quedar balanceado. Este proceso consiste en lograr que el resultado de la resta de los ingresos menos los gastos sea cero, subiendo o bajando los gastos, o bien subiendo o bajando los ingresos según sea el caso, para lograr ese cero. Entonces ahí está en equilibrio si el total de tus gastos
los podés cubrir con los ingresos que vos tenés proyectados. Entonces, qué bien que todo lo que vos tenés proyectado en gasto sea respaldado por los ingresos. Entonces, ahí tendrías ni déficit ni superávit. Estarías en equilibrio. Se dice que el presupuesto está desbalanceado con un superávit cuando la resta de los ingresos menos los gastos es mayor que cero. O sea, cuando sobran los ingresos. Sucede poco probable en el presupuesto de Nicaragua. En esta situación se puede ajustar el presupuesto incrementando los gastos, disminuyendo ingresos. Entonces está desbalanceado con superávit cuando tus ingresos son mayores a los costos, y esto pues no va a pasar, como nos dice el mismo texto, que en Nicaragua es muy difícil que esto pase, que tus ingresos vayan a ser mayores a tus gastos y tengas un superávit, como, ajá, hay mucho dinero, y entonces ese dinero puedes incrementarle a salud o puedes incrementarle a educación. Entonces, esa parte es muy difícil que suceda, pues, en la práctica. Aquí vemos un balance general del presupuesto general de la República en un modelo para un año X. Vemos el ingresos totales en millones de Córdoba. Dice el gasto total, amortización, gasto total más amortización, un déficit presupuestario de 5.768.50 millones de Córdoba, financiamiento del déficit, donación externa, hay un financiamiento externo, préstamo, la amortización y un financiamiento interno. Entonces aquí cuando tus gastos son mayores a tus ingresos, obviamente tenés un déficit. Y después, ¿qué es lo que más va a suceder? Porque si no dice que los superávit es difícil que ocurra, entonces si no tenemos un superávit, vamos más hacia un déficit. Entonces después viene la tarea de que tenés el déficit. ¿Cómo voy a hacer yo con ese déficit? ¿Cómo lo voy a cubrir? ¿Lo voy a financiar? Y por eso es que nos da ese déficit. Lo voy a financiar con donación, voy a buscar unas donaciones de países amigos, un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, con el BESI, con los mismos préstamos que nos dice aquí, o un financiamiento interno con la banca interna. Entonces aquí vienen estas formas de cómo yo voy a hacerle frente a esos déficits. El déficit, como nos dice aquí, es el proceso mediante el cual se busca cómo incrementar los ingresos, hasta lograr cubrir todos los gastos del presupuesto. Por lo general, las fuentes de financiamiento son similares. En el ejemplo, como decimos, en la práctica, las formas de financiar el déficit van a ser las que están aquí, buscando una donación o con un financiamiento. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a financiar cuando nos resulte un déficit en el presupuesto. O sea, de esa manera, el gobierno va a financiar los déficits que aparezcan en el presupuesto general de la República. Gracias. Bueno, el presupuesto general de la República como canal para aplicación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Un aspecto importante del presupuesto general y que pasa casi inadvertido es el relativo a las políticas macroeconómicas y sectoriales que guían el cálculo de cada uno de los números que conforman el presupuesto. Entonces aquí vemos elementos del término política económica, y aquí vemos el de política y el de económica. El término política tiene como esencia la incidencia del poder político en lo económico, y el término económico, su esencia es la incidencia en las relaciones de producción y distribución de la sociedad. Es lo que les decía al final también con la parte de
cómo generar ingresos y cómo se ve desde un punto de vista macroeconómico el presupuesto general de la República y en base a la inversión, al riesgo país, porque si vemos que tanta inversión puede haber en un país, entonces solo va a determinar qué tan riesgo es para invertir o no invertir. Y eso es muy importante a la hora de que los inversionistas decidan en cuál país van a hacer sus inversiones. Y eso se traduce en que mejora el empleo, en que mejora la capacidad recaudativa del gobierno en relación a los impuestos, y entonces tiene gran incidencia lo que es la política y la economía dentro del presupuesto general de la República. Y desde el punto de vista, la política económica puede definirse como la incidencia del poder político en las relaciones de producción y distribución que se establecen en la sociedad. Entonces vemos que tan importante son estas dos cosas dentro de lo que es el presupuesto general de la República. En la organización estatal para el proceso presupuestario está obviamente el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el jefe supremo del ejército. Después la integración del Poder Ejecutivo por el presidente, la vicepresidente, los ministerios del Estado, los entes gubernamentales, bancos y empresas estatales. Y entonces aquí vemos que estas instituciones pueden ser organizadas de forma centralizada o descentralizada. Los ministerios del Estado, que los puse en la pizarra, que son 16. Los entes descentralizados, igual en la pizarra, 22. La organización de las instituciones para la presupuestación. Dentro de la estructura administrativa se encuentran las instancias que se ocupan exclusivamente de la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. Así, cada ministerio y entes descentralizados contemplan dentro de sus organigramas unidades especiales para realizar esa tarea. O sea, cada una de estas instituciones debe de realizar su presupuesto y debe de tener su propia unidad y su propio departamento, quienes van a ser las personas encargadas de elaborar su presupuesto. En el proceso presupuestario participan todos los poderes del Estado, el legislativo, el judicial, el ejecutivo y el electoral. Pero son dos, el legislativo y el ejecutivo, las tareas de la conducción. El ejecutivo rectorando el proceso y el legislativo aprobando el presupuesto, porque ya sabemos que a través de la Asamblea Nacional que se va a aprobar o que se aprueba el presupuesto cada año. Eso lo vemos siempre nosotros como individuos, pues, al momento en que se aprueban los presupuestos. En los organismos, ministerios, entes descentralizados, existen 3 clases de instancias encargadas de las actividades presupuestarias: una unidad ejecutora de programa, una unidad de planificación y un comité de presupuesto. En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las actividades presupuestarias se realizan principalmente en 2 instancias: la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Superior. Y en la Presidencia de la República, el encargado de la labor presupuestaria es el Gabinete Económico. Entonces aquí vemos cómo están constituidas esas unidades de la formulación del presupuesto en cada una de estas instituciones. Aquí vemos una gráfica de la unidad ejecutora del programa, la unidad de planificación, comité de presupuesto, de la Dirección General de Presupuesto, de la Dirección Superior y del Gabinete Económico, cómo se da esa interrelación en la preparación del presupuesto general de la República. Y lo vemos desde los organismos como los ministerios, los entes descentralizados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República. En las instituciones en la aprobación del presupuesto, para el proceso de aprobación interviene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia, y el Poder Legislativo por la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión Económica de la Asamblea. Y aquí vemos el flujo de aprobación del presupuesto. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público elabora el presupuesto general de la República o del proyecto de presupuesto.
lo envía a la Presidencia de la República, después la Presidencia de la República lo envía a la Asamblea Nacional, a la primera Secretaría, después pasa a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, después se presenta en plenario, después pasa a la Comisión Económica, quien es quien dictamina el proyecto, después se aprueba en el plenario, se firma la firma del presidente y secretario de la Asamblea Nacional una vez que se aprueba, y se lleva a la Presidencia de la República para que se sancione y se promulgue el mismo. El presupuesto es un proceso con 3 fases muy definidas que son la formulación, la ejecución y el seguimiento y evaluación. Esas son las 3 etapas del presupuesto general de la República. La primera es la formulación. En esta etapa de formulación se realizan acciones paralelas y secuenciales. En total estas acciones son 15 y se efectúan en 4 fechas. Del 1 de abril al 30 de junio de cada año, del 1 de mayo al 30 de junio de cada año, del 1 de junio al 15 de julio de cada año y del 15 de julio al 20 de agosto de cada año. Entonces, si vemos desde abril, 1 de abril de cada año ya se empieza con etapa de formulación del presupuesto general de la República. Y las acciones son elaborar las directrices que servirán de base a los organismos que están sujetos al presupuesto. Estas directrices son de 2 tipos. Las políticas y la cantidad general de impuestos que se calcula van a obtener para ese periodo. Los responsables son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco Central, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la Presidencia de la República. Del 1 de mayo al 30 de junio, ahí se ajustan los objetivos de gestión, cambios organizativos, realizar proyección para el año siguiente, pero también la perspectiva de 3 años, programas, proyectos y actividades, y el responsable son las unidades ejecutoras de programa. Se hace revisión preliminar de la red programática del organismo, discutir y analizar las proyecciones en el marco de los objetivos y prioridades con varios escenarios de gestión, y lo realizan las unidades ejecutoras de programa. Del 1 de junio al 15 de julio se definen las prioridades y políticas institucionales, lo realiza la autoridad superior del organismo, se definen las políticas presupuestarias y directrices financieras para el año siguiente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gabinete Económico y la Presidencia de la República. Se comunican a las máximas autoridades de los organismos de las políticas y directrices definidas en el punto 6, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto. Analizar las políticas y metas definidas en el punto 2 para el mediano plazo a fin de fijar políticas presupuestarias concretas que sean consistentes con el punto 7, a la autoridad superior del organismo definir y cuantificar el financiamiento del presupuesto, incluyendo todas las fuentes, la autoridad superior del organismo y las direcciones de planificación, definir cantidad y calidad de las metas de bienes y servicios y los insumos en las unidades ejecutoras de programa. Del 15 de julio al 20 de agosto, aplicar las estimaciones de precio a la demanda de insumos reales para la prestación de los servicios que correspondan para definir los créditos presupuestarios requeridos. Las unidades ejecutoras de proyectos y actividades son las responsables. Consolidar y verificar la coherencia de los objetivos y metas del programa en cada una de las alternativas propuestas. Esto es parte de las unidades ejecutoras de programa. Consolidar todos los programas en el nivel institucional y verificar la coherencia con los objetivos y metas del programa. Son la DAF. Discuten con los directores del programa de la DAF y planificación, aprueban el anteproyecto, remiten al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto, la autoridad superior del organismo. Después está la etapa de discusión. La etapa de discusión va en una sola etapa con una sola fecha que va del 20 de agosto al 17 de septiembre de cada año. Y aquí las acciones o las actividades son verificar que los anteproyectos estén estructurados de acuerdo a cumplimiento de políticas presupuestarias, técnicas y financieramente sustentadas, coherencia entre políticas y objetivos institucionales y sectoriales, responsable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto.
Reuniones de discusión y análisis de los anteproyectos de presupuesto con las autoridades de cada organismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las autoridades de los organismos. Elaborar la segunda estructura global del proyecto del presupuesto basada en los consensos y diferencias derivadas en las reuniones indicadas en el punto anterior y es entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General del Presupuesto. Y la última etapa es la etapa de aprobación. En la etapa de aprobación hay 3 fechas, del 17 de septiembre al 10 de octubre, del 10 al 15 de octubre y del 16 al 31 de diciembre. En la del 17 de septiembre al 10 de octubre está la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto general. El responsable es el Gabinete Económico y la Presidencia de la República. Ajustes finales resultantes de las decisiones de la Presidencia de la República y elaboración del proyecto de ley entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto. Del 10 al 15 de octubre está la preparación final y remisión del proyecto de ley a la Asamblea Nacional por parte de la Presidencia de la República y del 16 de octubre al 31 de diciembre las acciones finales son preparar el dictamen, discutir y aprobar la ley del presupuesto y remitirla a la Presidencia para su sanción por parte de la Asamblea Nacional y sancionar y promulgar la ley anual del presupuesto para el ejercicio siguiente, que lo va a hacer el presidente de la República. Entonces, estas son las 3 partes en que se divide lo que es la elaboración hasta lo que es la aprobación del presupuesto general de la República. Entonces vemos la etapa de formulación, la etapa de discusión y la etapa de aprobación, cómo está en cada una de ellas en relación al tiempo, porque lo vemos que está en el transcurso del año y vemos que la fase de formulación inicia desde el 1 de abril y concluye el 31 de diciembre. Por eso es que el proceso presupuestario en sus 3 fases, que son la formulación, la ejecución y la evaluación, se realiza del 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año, porque también ahorita estamos en la parte de formulación. La etapa de discusión, la etapa de aprobación, pero también está la ejecución y la evaluación del mismo. En la etapa de, una vez que ya se aprobó el presupuesto, está la planificación de la ejecución presupuestaria, el proceso de ejecución del presupuesto. O sea, de qué manera se va a ejecutar lo que ya se aprobó. La programación de la ejecución se define en 3 niveles: gestión operativa realizada en cada programa, la gestión institucional entre los programas de autoridades superiores del organismo y la gestión global en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ahí podemos ver cada una de ellas, las modificaciones presupuestarias, en los niveles de competencia para la aprobación de modificaciones presupuestarias, qué modificaciones se pueden dar y de qué forma se van a abordar cada una de ellas dentro de, y después, por último, el proceso de evaluación, que es el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria para asegurar y verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Indica que la evaluación del presupuesto se inicia con el seguimiento de la ejecución del mismo. Y ver esta parte, cómo se va ejecutando todo lo que es el presupuesto general de la República. Si bien vos ya lo elaboraste, después lo discutiste, después se aprobó y viene también la parte de ejecución, cómo se van a ir transfiriendo cada uno de los fondos. Es lo que explicaba, que no todos los fondos se van a transferir de un solo monto por el total de los montos, por el total del presupuesto a cada una de las instituciones, sino que se van a ir ejecutando. Por eso nos habla de ejecución del presupuesto. Eso significa que se van a ir transfiriendo, se van a ir haciendo transferencias a cada una de estas instituciones, y a medida como se vayan ejecutando cada una de esas transferencias, así se va a ir siguiendo dando nuevas transferencias. Y por último, obviamente, está la etapa de evaluación del presupuesto, que es revisar de qué forma se ha ejecutado todos esos fondos o esas transferencias que se han hecho en las diferentes instituciones del Estado. Y porque siempre estamos hablando de fondos públicos.
Entonces aquí tenemos que dar informes a la población de cómo se están manejando los fondos de todas las instituciones del Estado. Entonces esto tiene que ver con el tema de hoy, que es el presupuesto general de la República, y aquí vemos qué es el presupuesto general de la República, cómo se compone el presupuesto, qué contiene, cuando hay un déficit, cuando hay un superávit, de qué forma se puede tratar un déficit, y también vemos las etapas en las que se elabora el presupuesto general de la República. La actividad de aprendizaje va en función de lo mismo, es sencilla y es solo contestar preguntas acerca del tema. Entonces, cómo definir presupuesto general de la República desde varios puntos de vista, su propia definición, qué es el presupuesto de ingresos, qué es el presupuesto de gasto, qué importancia tiene el presupuesto, cuándo está desbalanceado con superávit y cuándo está desbalanceado con déficit, las instituciones que intervienen en la formulación, qué organismos participan en la aprobación. Ahí también viene a completar un flujo de aprobación del presupuesto. Ahí está para que ustedes lo llenen. Y por último, cada una de las etapas del presupuesto. Explíquelas con un cuadro sinóptico, tomando en cuenta cada una de las fechas. Entonces, la actividad de aprendizaje no es más que leer, ver el video, leerlo y poder contestar cada una de las interrogantes que están en la mesa. Les deseo suerte, cualquier consulta estoy a la orden y buenas tardes a todos.